Encaramos la vuelta de rosca que les estábamos debiendo, que por cuestiones estacionales no pudimos grabar la semana pasada. Es la vuelta de rosca correspondiente al domingo 24 de enero y que tiene un título bastante futbolero, Final de Boca Independiente. Ya vamos a ver cómo encarar eso, pero vamos a hablar exactamente de la manera en que el Hijo, cuando decimos el Hijo, podemos referirnos a veces a Jesucristo en su travesía histórica, el Hijo de Dios, o a veces nos referimos al Cristo corporativo. Nosotros también somos el Hijo en la tierra. Pero ahora nos referimos al paso de Jesús por esta tierra, y él decía en Juan 14:10, B, decía: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Y esto es bastante impresionante por el hecho de que no tan solamente Jesús no hace nada, ninguna obra que no esté haciendo el Padre, sino que ahora está diciendo: ni siquiera yo hablo nada que el Padre no esté hablando. Y esto es altamente significativo para nosotros. ¿Por qué? Lo digo de entrada, porque si tenemos a un Cristo que no tiene una boca independiente, por eso es final de boca independiente, si tenemos un Cristo que no tiene una boca independiente, que su boca esté ligada al Padre, ¿cómo nosotros podríamos darnos el lujo de sí tener una boca independiente? Una boca que hable cosas que no necesariamente tienen su origen en papá. Tengo una frase, una joya, una perla. Cuando alguien te viene a contar algo de otro, pregúntale: ¿te lo dijo el Padre? Son muy importantes las palabras que hablamos. ¿Por qué? Porque el resultado de la palabra que hablemos va a determinar si lo hemos hecho bajo el principio de Dios o lo hemos hecho bajo el principio del diablo. Vamos a profundizar acá. Todo lo que Dios dice verbalmente termina siendo obra. Por eso es increíble lo que dice el versículo que acabamos de ver. Dice: no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Y uno podría decir: ¿pero cómo? Se distrajo acá Juan escribiendo esto, se confundió en la redacción. No estamos hablando de obra, estamos hablando de palabras. Lo que pasa es que para Dios, palabra equivale sí o sí a obra. O sea, todo lo que Él habla va a terminar siendo, en efecto, en los hechos igual. Produzca la tierra hierba verde y la tierra produce hierba verde. Sepárense la luz de las tinieblas y ocurre. O sea, nada de lo que Dios dice no va a terminar siendo de la misma manera, porque el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que en la construcción del reino de Dios, del cual participan mucho las palabras que decimos, tenemos que obrar en el principio de palabra del Padre. Y acá nos metemos en esta parábola que es una joya también, de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, que dice que el reino de Dios, el reino del cielo funciona como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, y se levanta y va y viene de día en noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Casi lo recité de la versión 60, estamos en Marcos 4, 26 al 29. Pero ¿qué está diciendo? Todo esto emite ciertos principios, que yo tengo que tener una palabra de Dios, la semilla que yo tiro sobre la tierra de mis problemas, circunstancias, cosas que me van pasando en la vida. Últimamente hablamos en esta terminología, nuestra asignación, el campo jurisdiccional que queda afectado por mi presencia en un lugar, mi capacidad de gobierno sobre lo que me rodea. Eso va a ser afectado por una palabra, pero no por cualquier palabra, por una palabra que provenga ahora de la boca de Dios, que le esté hablando Dios ahora. De hecho, toda palabra va a afectar mi entorno, pero la palabra que trae reino, que manifiesta reino de Dios en mi jurisdicción, es una palabra que salga de la boca de Dios y funciona de esta manera.
La tierra no va a producir fruto de reino hasta que no haya un hombre que siembre palabra de Dios en ella. Dios mismo en persona no lo va a hacer, nos ha delegado a nosotros la tarea de sembrar esa palabra. 2, la semilla brota y crece más allá de nuestra actividad posterior. O sea, una vez que uno arroja una palabra de Dios, escuchada en presencia, en el secreto y en intimidad con Dios, sobre la tierra de la circunstancia, eso va a operar indefectiblemente. 3, la tierra está diseñada para reaccionar a su palabra porque todo lo que hay fue creado por la palabra. Entonces la misma tierra va a reconocer la misma voz que la creó, la misma voz de la palabra de Dios que nosotros arrojemos. Tiene ella algo que la hace producir de suyo, como dice la versión 60. 4, la manifestación del reino es gradual, sigue un proceso por estadios. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado. Significa que yo escucho una palabra de Dios, la siembro, la arrojo, la suelto sobre la tierra de la circunstancia que me rodea, y eso va a tomar un tiempo. Entre la siembra y la siega va a haber un lapso de tiempo que yo voy a tener que esperar que se desarrolle ese proceso hasta que el reino quede manifestado. Y último, ya lo dijimos un poquito, la cosecha es inexorable, está asegurada. Si es palabra de Dios, no puede dar otro resultado, porque la palabra no vuelve vacía, sino hace aquella cosa para lo cual fue enviada, dice otro versículo. O sea, cuando hay palabra de Dios, la palabra va a ser igual a actos, hechos. Palabra y hechos están exactamente correspondientes y vinculadas. No puede haber ahí doble estándar, doble discurso. Encontramos en Salmo 141:3 una tremenda clave, una llave para brindarnos un reaseguro acerca de esto que necesitamos utilizar bien, esta tecnología de punta, esta tecnología del nuevo pacto que necesitamos usar bien. Y el Salmo 141:3 nos dice: pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Nos está diciendo: ¡ay! No quiero andar diciendo cualquier cosa, porque sé que en el mismo tiempo que estoy diciendo una palabra ociosa, es un tiempo que no puedo usar esa misma boca para estar diciendo algo que manifiesta reino. Es como dice Santiago: por una misma fuente no puede salir agua de un tipo y de otro tipo a la vez y simultáneamente. O sea, cuando yo hablo una palabra ociosa, estoy usando un tiempo vocal en el cual, o por medio del cual, yo podría estar diciendo una palabra que construya reino. Entonces, ese minuto en el cual hablé una palabra ociosa, que ahora vamos a ir a palabra ociosa, el concepto, es un minuto que no pude estar hablando lo que estoy escuchando del Padre. Y por eso es importante poner guarda en mi boca y no decir cosas que no tenga que decir. Bien, vamos al concepto palabra ociosa. Cristo dijo en su ministerio ahí, en el Sermón del Monte, que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que decimos. ¿Por qué? Porque se nos va a pedir cuenta de cada palabra ociosa que nosotros hayamos dicho. Y quiero decir lo siguiente: por muchos años, a mí que me gusta hacer chistes y decir cosas que hagan reír, me encontré presionado por eso, en el sentido de decir, bueno, cualquier chiste que haga una palabra ociosa. Y de alguna manera es probable que muchas cosas de las que decimos así muy casualmente y sin meditarlas puedan ser consideradas palabras ociosas. Pero el término palabra ociosa va más allá de simplemente decir un chiste o no decir un chiste. Y entendemos hoy que palabra ociosa es cualquier palabra que diciendo A no termina siendo A. Cualquier palabra que diciendo rojo termine siendo azul. Entonces, ¿qué pasa? La palabra dicha tiene que corresponderse con el resultado final en hechos, porque si no, fue una palabra ociosa, una palabra que no trabajó, que no hizo su trabajo. Si yo, y voy a hacer acá, si yo proclamo una sanidad sobre alguien y no se sanó, discúlpenme, fue una palabra ociosa, porque una palabra que no hizo su trabajo sobre la enfermedad. ¿Y por qué no lo hizo? Simplemente porque probablemente no tuvo origen en el Padre. Porque si hubiera sido una palabra del Padre, esa palabra hubiera terminado correspondiéndose exactamente con los hechos. Este llamado es tanto a las personas individuales como al Hijo. Y cuando decimos al Hijo, hablamos del cuerpo de Cristo, del Cristo corporativo. Y cuando tanto te hablo a vos como le hablo a todos nosotros, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Y es si nosotros estamos usando
nuestra boca independientemente o si estamos usando nuestra boca en dependencia del Padre. Más te digo, ¿cómo estamos usando la tecnología de que disponemos? ¿Sembramos palabra de Dios o palabra nuestra? Usemos mejor la tecnología de que disponemos. ¿Te parece? Señor, hoy nos disponemos a manifestar tu reino sobre la tierra por medio de lo que decimos. Pero te pedimos que pongas guarda en nuestra boca. Ayúdanos. Ayúdanos con tu Espíritu a saber qué hablar y cuándo hablar y qué es lo que el Padre está diciendo para reproducir sus mismas palabras. Palabras que no solo suenen, sino que se transformen en hechos verificables aquí sobre la faz de la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí. Dale una buena vuelta de rosca a esta entrega de vueltas de rosca que llegó un poquito retrasada, pero no queríamos dejar de que quede constancia de lo mucho que Dios nos está hablando en este tiempo en la serie de paternidad.